Ecos y susurros del corazón, un podcast de Angelando para aportar al amor y a las relaciones. Hola Adri, ¿cómo estás? Muy bien, me encanta saludarte y también saludar a todas las personas que siempre nos están acompañando y viendo nuestros podcasts. Hoy, nueva temporada, ¿no? Sí, recuerden que inauguramos en el podcast anterior esta quinta temporada y es una temporada que titulamos, ¿se acuerdan? ¿Será verdad que los hombres son de Marte y las mujeres son de Venus? Y para continuar desarrollando ese tema, en el podcast de hoy vamos a trabajar algo que hemos denominado danzando entre el agua y el fuego. Metáforas, porque ustedes saben que nos gustan las metáforas. ¿Qué nos ha llevado a pensar agua y fuego? ¿De qué vamos a hablar? Pues fíjate que, como hemos dicho, así como la analogía planetaria de Marte y Venus, hay otra analogía para hablar de este asunto de hombres y mujeres que son los elementos. Y entonces, tradicionalmente en esos elementos se ha atribuido a unos y a otros algunos de esos. Y entonces, ¿quién es el fuego? Bueno, el fuego lo solemos asociar con Marte, pero también con los hombres. Y el agua la asociamos con las mujeres. Y hoy queremos mirar, en la introducción dijimos, bueno, se ha hablado mucho de energía masculina y femenina. ¿Será que eso realmente existe? ¿Hay diferencias o no? Y si existen, ¿cuáles son? Entonces, tú eres buenísimo dando contextos. Vamos a hablar hoy de energía masculina y femenina. Hagamos un poquito de contexto, ¿no? O sea, la psicología ha hablado de energía, generalmente de energía se ha hablado en la física. Sí, es que ese es lo primero que, con lo que nos encontramos, y es que el uso de los términos va dependiendo de quién lo use y cómo lo use. Bueno, recordemos cuando vimos física en la secundaria, entonces nos enseñaban en física el concepto de energía y entonces nos decían, claro, la energía es la capacidad para realizar un trabajo. Eso es energía. O un movimiento, ¿cierto? Sí, digamos que técnicamente para realizar un trabajo. Y nos definían que trabajo es la magnitud que se necesita para mover un cuerpo. Eso es lo que nos decía, en términos sencillos para no meternos ahí. Entonces, ya, energía es eso, desde la física, perfecto. Pero eso es nuevo. Pero la palabra energía es una palabra mucho más antigua, de uso más común, y ya se venía trabajando desde otros saberes. Entonces, no solo desde la ciencia, desde otros saberes. Cuéntanos un poco desde dónde venía para que miremos, porque a mí me parece siempre interesante, porque cuando nos quedamos, sí, existe la energía masculina y femenina, pero no tenemos el contexto, muchas veces caemos en deformaciones y es lo que lleva a que, pues, como que tergiversemos muchas cosas. Sí, y es bueno, por eso a nuestra audiencia, en términos sencillos, tratamos de explicarle, porque además eso nos reta a discusiones que tenemos al interior de nuestra disciplina misma. Claro que sí. O sea, la psicología no está exenta de discusiones que se tienen con eso. Entonces, si uno mira, la energía, pues era la pregunta que nos hacíamos en la antigüedad, desde la misma antigüedad, es, bueno, ¿qué es lo que hace mover las cosas? Entonces, ¿por qué las cosas se mueven? Nosotros nos movemos, pero también en el entorno hay movimiento. Se mueve un árbol, las hojas del árbol. Las hojas del árbol, que produce ese movimiento, ¿qué es lo que hace? Entonces, ese principio, a eso que había ahí, que no era claro, pues le comenzamos a decir energía y le comenzamos a decir fuerza. Y en esa antigüedad, ¿qué es lo más fácilmente accesible para tratar de explicar algo? Primero es algo que no vemos, pero vemos sus efectos. Lo cual hace más difícil de poder explicarlo. Y entonces en la antigüedad se recurrió a algo, pues con la inteligencia antigua, ¿qué es lo que no vemos, pero vemos sus efectos? ¿El viento? El viento, exactamente, el viento. Y entonces por eso, además, el viento, porque es lo que mueve y está ahí, pero además nos dimos cuenta que nosotros también, es que aspirar Pues es vida, ¿no?
Sin aire no tendríamos vida. Por lo tanto, entonces se asoció que la energía, y especialmente la energía vital, tenía que ver con viento. Okay. Y eso lo encontramos en todas las tradiciones antiguas, las más conocidas para nosotros porque estamos familiarizados. La tradición hebrea. La tradición hebrea, el Génesis, entonces... Soplo, ¿qué hace Dios con Adán? Sopló, lo formó y sopló sobre él. O sea, y esa palabra es bonita la que está ahí porque esa energía, en hebreo es ruah, y ese ruah es, hasta la pronunciación da lo mismo, esa analogía, es viento, justamente, soplo, es viento, pero además es un viento que es femenino. Resulta que ese ruah es esa, la ruah. Los griegos exactamente igual. Así como los hebreos decían ruah, viento, soplo, los griegos a eso le llamaban neuma. Por eso neumático. Es lo mismo, viento, soplo. Entonces si nos damos cuenta digamos que el concepto se viene trabajando desde mucho tiempo atrás. Lo que pasa es que cuando te escucho ha tenido varias transformaciones. Pero como acá estamos hablando de una energía, dijimos que era fuego y agua, masculino. ¿Por qué terminamos en eso? Es lo importante, porque hemos dicho, listo, es un soplo, está ahí presente, pero el asunto es que la vida comienza a manifestarse de una manera desconcertante, maravillosa y que desconcierta. Y en la antigüedad había un desconcierto. El primer gran descubrimiento de nuestros ancestros es: para que haya vida tiene que haber reproducción. Entonces, los humanos, los animales, porque hay reproducción es cuando hay vida. Entonces, quiere decir, en su lógica, que alguien pone una semilla y hay un terreno donde se deposita esa semilla. Que el hombre es el que tiene la semilla, no lo transmitieron de esa manera, y la mujer era la receptora de la semilla. Fíjense inmediatamente eso que nos trae. Si yo soy el de la simiente, por eso semilla, semen, en latín es eso, el de la semilla es el hombre, en griego sperma es semilla, lo mismo. Entonces, fíjense, el hombre tiene la semilla, por lo tanto el hombre es el activo. La mujer es la tierra donde se deposita la semilla, por lo tanto la mujer es pasiva. Y a partir de eso se nos han atribuido, o se le ha atribuido a la energía masculina y a la energía femenina, una cantidad de características o atribuciones que nos permiten diferenciarla. Viene de ahí, ¿no? Viene de ahí, entonces por eso decíamos que ahí viene la actividad en el hombre, la pasividad en la mujer. Por supuesto, entonces eso comenzó a decir que había energía masculina y energía femenina. Que cuando lo vamos a trabajar desde acá es muy importante tener en cuenta que no hablamos, como lo dijimos anteriormente, como que la energía esté asociada al género, y tampoco que sean opuestas. Eso quiere decir que tenemos energía, todos tenemos energía, ¿listo? Solo que dependiendo de las características que salgan más en nosotros, podríamos decir que tenemos predominancia de energía masculina o de energía femenina. Pero ¿te parece, para mayor entendimiento de las personas que nos escuchan, si hablamos de algunas atribuciones que tienen o que se le ha dado a la energía masculina y cuáles se le han dado a la energía femenina? Sí, porque si hemos dicho que el hombre es activo y la mujer pasiva, entonces inmediatamente se dijo que el hombre está más orientado a proteger mediante la agresión, es decir, protege pero protege la fuerza, protege conteniendo, protege precisamente yendo hacia la fuente de una amenaza. Es una energía orientada a la acción. A la acción, desde ahí. Mientras entonces se dice que mientras la energía masculina es de protección, la energía femenina es de cuidado. Y entonces el cuidado ya es otra cosa. Claro, se le ha atribuido a la energía femenina, además, como la intuición,
la conexión emocional. Por eso muchas veces dice, ay, pero es que todas las mujeres son tan emocionales y los hombres tan racionales. Pero si nosotros lo miramos, pues los hombres también son emocionales y las mujeres también trabajan desde la lógica, ¿sí? Pero en esa energía femenina, cuando tú decías, es la del cuidado, ¿cierto? Es la de la conexión, es la que permite establecer las relaciones, es como la parte más de belleza, como lo decíamos anteriormente, y de cuidado. Sí, y al hacer esas distinciones que se estaban haciendo entonces en la antigüedad, por supuesto eso nos llevó a una cosa que fue roles distintos. Que no es lo mismo que la energía, ¿no? Eso es importante que tengamos en cuenta esa distinción. Primero, que la energía no va asociada a género, ¿listo? Y dos, que no es lo mismo hablar de roles, comilla, masculinos y femeninos, que más adelante hablaremos de las nuevas masculinidades y nuevas feminidades, que entendemos entonces por el rol y cómo se diferencia de la energía. Entonces, si bien, por eso digo, la energía se asoció a que había una masculinidad y una feminidad en los asuntos de energía, entonces eso derivó en reforzar unos comportamientos asociados a ello. Esos comportamientos asociados es lo que llamamos los roles, es decir, qué es lo que se espera en comportamiento de un hombre, qué es lo que se espera de comportamiento de una mujer. Que eso que se espera va a ser determinado, es decir, primero vienen de afuera, ¿no? Son como las exigencias externas que pueden estar marcadas desde lo social, desde lo cultural y desde lo religioso también. Pero ya desde la misma antigüedad ya tenían problemas, incluso utilizando las metáforas que estamos utilizando, decían, un momento, pero es que si el fuego es muy masculino, pero un momentico, el fuego también calienta, es calidez. Entonces el fuego está asociado al hogar, pero adicionalmente era una paradoja porque el fuego siempre era el oficio de mantenerlo encendido la mujer. Entonces comenzar un momentico, pero si estamos diciendo que el fuego es masculino, pero si el fuego es toda la agresión, pero estamos hablando que es de la mujer y encima que el fuego también es calidez, abrigo, ¿eso no será muy femenino en el fuego? Y al agua lo mismo, listo, el agua, el ruido del agua que fluye, calma, relaja, pero cuando se desborda, arrasa, cuando inunda, las grandes inundaciones y las tragedias antiguas con las aguas desbordadas, entonces, ¿cómo así que femenino el asunto? Ahí es la furia de la naturaleza en todo su expresión. Entonces, ¿será que eso sí es de acuerdo? Ya ellos mismos empezaron a darse cuenta que no era que no se podía separar tanto. Sí, que ahí había ya que establecer unas situaciones distintas. Y por eso es que estamos diciendo, los roles, si bien no tenemos el espacio, porque además no es el espacio de cómo desafiamos esos roles, cuáles sí, cuáles no es eso lo que está acá. Nos interesa en términos del amor y las relaciones entre hombres y mujeres que tenemos en el mundo de hoy. Entonces lo que estamos diciendo es, listo, lo que sí tenemos, la metáfora que sigue es la metáfora de la energía. La psicología sigue utilizando la metáfora de la energía. Eso no se ha quitado. Seguimos hablando de energía. En la vida cotidiana hablamos de energía. Hablamos de personas que tienen más energía que otras. Y entonces incluso le decimos a los que tienen más energía, le decimos primarios. Y que ya es un concepto de... Pero ya suena despectivo. Y entonces le decimos al que se contiene secundario. Entonces ese tipo de elementos están las energías jugando ahí, pero además le decimos hoy estoy o estoy bajo energía. Sí, como decimos algunos con el inglés, estoy down hoy. Exacto, y hace atribución justamente a eso, ¿no? A que no siento esa misma fuerza para lo que sea. Ahí la persona que se está refiriendo, pues a la vitalidad, realmente. ¿Qué tan vital se siente o qué tan vital no se está sintiendo?
Si bien es a la vitalidad, detrás está la energía. O sea, en su concepción hay una metáfora, una analogía con la que juega, y es energía. Ahora, te interrumpí. No. Te estaba escuchando y yo decía, bueno, si partimos de la energía como metáfora, ¿sí? Y teniendo en cuenta que todos tenemos la energía y que somos energía, entonces, ¿de qué se trata este cuento? Este cuento se trata de qué. ¿Para dónde vamos? Lo ideal, desde mi punto de vista, sería intentemos equilibrarlas desde esas manifestaciones. Si hemos dicho que lo que hay es que la energía entonces es, sí, asumámosla como metáfora, es decir, juguemos con la vitalidad. Entonces, el amor por esencia, también decimos que es una energía en el sentido que nos permite vitalidad. De acuerdo. O sea, el amor es el que nos da vitalidad. Cuando uno ama, es vital. Y entonces, si el amor da vitalidad, y adicionalmente ya el amor romántico, además de vitalidad, da placer. El amor romántico es placentero. Sin esos elementos, pues no tendríamos. Y el asunto es, bueno, si vamos a establecer una relación romántica, hombres y mujeres, ¿qué hacemos con nuestras energías? Pues tú lo estás planteando, ¿no? Es decir, primero pensaría yo reconocerlas. Sí. Creo que es lo primero. Segundo, aprender a danzar con el agua y el fuego. Es decir, no se trata, porque ya tú lo dijiste metafóricamente hablando, el fuego se necesita, el agua se necesita, no son excluyentes. Pero si hablamos de una danza, por un lado es una danza interna, pero por otro lado es una danza con el otro. Y me encanta esa analogía que estás utilizando, es porque el amor es danzar, el amor de pareja es una danza permanente, y entonces la vitalidad que cada uno expresa es una vitalidad que permite precisamente que se den esa danza. O sea, se danza porque precisamente porque hay encuentro, porque nos estamos manifestando como somos uno al otro. ¿Cómo sería, Alge, para que pues, podamos transmitirlo más claramente, aunque sé que estamos siendo claros, pero cómo podríamos saber que una energía masculina está equilibrada y una energía femenina está equilibrada? Hay equilibrio porque cuando hay flexibilidad. Exactamente. Cuando hay flexibilidad. Es decir, ¿qué es lo que hace que uno y otro funcione? Que somos flexibles. Es eso, es que no puede ser de una manera distinta. Claro, y entonces podríamos decir que se me ocurre a mí y tú me complementas, una energía masculina puede estar equilibrada cuando, si bien yo estoy planeando algo, ¿sí? Estoy estableciendo unas metas, tengo un propósito y de pronto ese propósito o ese plan se ve truncado en algún momento, pues sencillamente digo, ok, ¿qué hay que hacer? Tengo que replantear aquí, tengo que replantear allá, y se me viene una imagen y es como la del bambú. El bambú es un material muy resistente, pero muy flexible a la vez. Entonces ahí estaríamos mirando que no hay una rigidez, sino que es flexible y se puede adaptar. Y si hablamos de una energía femenina equilibrada, es yo cuido, estoy presta a cuidar o presto a cuidar, pero primero me cuido, es decir, me priorizo y no me pierdo en el otro. Es lo que se me ocurre. Ahí estás mencionando esos elementos que son fundamentales, porque precisamente es eso, hemos dicho, más allá de energía masculina o femenina, sí, la podemos llamar energía masculina y energía femenina en el sentido de, si soy yo el que estoy expresándome, pues yo desde mi identidad masculina lo estoy haciendo. Y desde las características. Y desde las características, más allá si tengo unos roles o no adquiridos culturales, más allá de eso, lo que sí es cierto que hay una expresión que yo tengo, y esa expresión de mi vitalidad es diferente a tu expresión de vitalidad. Y entonces acá lo que tenemos que darnos es el permiso, precisamente, que es lo que da el amor romántico, la intimidad, para dejar que se articule.
Claro, porque además, mira, hemos dicho, bueno, este sería como un ejemplo de cómo serían las energías equilibradas, pero también encontramos que por momentos ese equilibrio se va perdiendo y hay un desequilibrio. Entonces, ejemplo, en terapia yo he atendido mujeres que tienen una alta carga de energía masculina, ¿sí? No es malo, o sea, nadie está diciendo que esto sea malo. El punto es que cuando priorizas esas características de energía masculina y opacas un poco la energía femenina, cuando te encuentras con otra persona, ¿qué puede haber? Una confrontación o un choque. Exacto. Sí. Y en terapia también he tenido que decirle a algunos hombres, oye, vamos, no le digo vamos a trabajar la energía femenina, pero sí le digo aprende a conectarte emocionalmente. Cuando le enseñamos a un hombre a que se conecte emocionalmente, que escuche, que empiece a mirar las emociones de su pareja, porque recordemos, la emoción se le ha atribuido más a la mujer, estamos ayudándolo a que, metafóricamente hablando, empiece a desarrollar un poco más su energía femenina. Ese es el marco, creo que lo has explicado muy bien, y es lo que queríamos decirles, es decir, su vitalidad, exprésela con la pareja. Hombres, expresen su vitalidad, permítanse aprender de la vitalidad de la mujer. Exacto. E incorporen esos elementos de vitalidad de la mujer que enriquecen la relación. Mujeres, miren la vitalidad del hombre e incorporen precisamente esos elementos de vitalidad que él les está mostrando. Si hacemos eso, vamos a lograr trascender lo que hemos dicho, y ahí sí, agua y fuego pueden precisamente danzar y lograr unas armonías, unos ritmos y nuevas creaciones, que es lo que generalmente queremos en el amor romántico. Ajá. Pero tiempo, ya se nos, ¿no? Acabó. Tiempo es... ¿Qué cosa con eso? Bueno, es una invitación para que pues identifica con qué energía estás predominando, con qué atribuciones. Todo lo podemos equilibrar, claro que sí, pero lo más importante, lo que dijo Alge, es aprendamos a danzar con el otro desde la vitalidad que el otro tiene, porque por eso estamos acá, para compartir, experimentar y aprender. Lo que siempre les decimos, estos contenidos gustan. Haz algo, compártelo, por favor, comparte este contenido. Si no te has suscrito, por favor, dale a la campanita, de manera que cuando se suban los videos te va a llegar una notificación. Y por supuesto, danos tu like. Gracias. Gracias. No te pierdas cada martes los episodios de esta 5ª temporada. ¿Es verdad que los hombres son de Marte y las mujeres son de Venus?